Desde niño, me han gustado los tráilers. Sus imponentes figuras y el ruido de sus potentes motores llamaban tanto mi atención que soñaba con ser chofer de uno algún día. Pasaron meses, luego años, hasta que cumplí los 18. Nunca había dejado mi obsesión de convertirme en el amo y señor de un monstruo de 18 llantas. Por eso primero aprendí a conducir automóviles. A esa edad trabajaba de mesero en una fonda que estaba ubicada a un lado de una carretera, y precisamente los traileros y camioneros eran los que se detenían para comer algo o tomarse un café para descansar, debido a que manejaban grandes rutas. Fue donde conocí muchos choferes de todo tipo de vehículos, pero más a uno de nombre Damián, que manejaba un hermoso tráiler rojo, y nos hicimos amigos. Yo le invitaba a la comida y él me decía cómo se conducía uno de esos camiones. En un principio solo era práctica en teoría, pero tiempo después me empezó a enseñar de cómo hacerlo prestándome su camión, hasta que por fin vi realizado mis sueños y aprendí a conducir lo que tanto anhelaba. Todo gracias a mi amigo Damián, quien luego me recomendó en la compañía donde trabajaba, y así me inicié como chofer. Mis primeros viajes eran cortos, ya que me faltaba experiencia, pero entonces ya tenía 21 años, era muy joven aún y me faltaba mucho por aprender del fascinante mundo de los traileros, sobre todo por los muchos peligros que abundaban en este pesado trabajo sobre las carreteras. Así anduve en viajes cortos durante más o menos un año, hasta que por fin me dieron una carga de aguacate. Debía salir de Michoacán a Tijuana. La ruta sería larga, por lo que un día antes me mandaron a descansar para que estuviera fresco a la hora del viaje. Al día siguiente, cuando terminaron de cargar el camión, antes de dar marcha, mi patrón me dijo que tuviera mucho cuidado, porque en el camino, al menos en Michoacán, se conformaba de casi pura sierra y había mucho vandalismo en la carretera, sobre todo a los traileros. Los detenían en medio de la nada para robarles la mercancía, más por la carga que llevaras, debido a que el aguacate es algo muy preciado en estos tiempos. Lo que me dijo me puso algo nervioso, pero disimulé bien para que no lo notara y le dije que no se preocupara, llegaría bien a mi destino. Dicho esto, subí a la cabina, encendí el motor y me puse en marcha. Ya en la carretera prendí la radio buscando una estación donde pusieran música relajante, y así conduje durante mucho tiempo. Al cabo de unas 6 horas, el sol se ocultó y empezó a salir la luna. Era tiempo de invierno cuando oscurece temprano, y me tomó la noche en plena sierra. 2 horas después ya no se veía nada, solo los tupidos árboles a los lados al azularlos con mis faros en aquella solitaria carretera. Un poco nervioso por aquello que me dijo el patrón, seguía conduciendo y escuchando música. Pronto saldría del límite de Michoacán, y eso me aliviaba un poco. Ahí era donde estaba el peligro por los asaltantes, saliendo de ese lugar. Lo demás sería pan comido. Con esos pensamientos iba, cuando de repente vi que entre la oscuridad algo se me atravesó, y sentí como un golpe. Pensé que había sido algún animal. Orillé el camión y me detuve. Tomé una linterna y con mucha cautela me acerqué a donde había sido el percance, y casi se me sale el corazón cuando alucé a una mujer tirada a un lado de la carretera. Era lo que se me había atravesado. Asustado al mirarla muy golpeada, le tomé el pulso para ver si estaba con vida, y el alma me regresó al cuerpo cuando noté que respiraba. Entonces la levanté para subirla al tráiler y llevarla con algún doctor al pueblo que estuviera más cercano, esperando que no se muriera en el camino y fuera a parar a la cárcel. Retomé mi travesía, mirando de vez en cuando a la mujer, que se veía muy joven, a pesar que la sangre le cubría gran parte del rostro. Miré que sus ropas estaban rotas y supuse que era por el golpe del camión. Sin embargo, era extraño que una chica anduviera sola en esos lugares lejos de los pueblos, pero aún así me resultaba más extraño que aunque estaba llena de sangre, no se le veía ninguna herida a simple vista,
pensando que la tenía en la cabeza, por entre su pelo. No le di mucha importancia. Luego pensé que tal vez se había escapado de su casa y seguí conduciendo. En eso, 2 camionetas se me emparejaron haciéndome señas. Me decían que me detuviera, apuntándome con armas largas. Al ver que no obedecía, atravesaron sus vehículos y dispararon al viento para amedrentarme. Creyendo que era por la muchacha que traía conmigo, me detuve y les dije que no había sido mi culpa, porque ella se me había atravesado. Pero ni caso me hicieron, y 2 de ellas me recibieron a golpes arrodillándome en el piso. Quien parecía ser el jefe, me dijo: ¿qué prefieres, tu vida o el camión? Pero antes de responderle, un aullido muy cerca de nosotros nos heló la sangre. Al menos a mí sí me aterrorizó, porque ellos estaban bien armados y yo no. Entonces una imponente figura apareció por encima de mi tráiler. Todos levantamos la mirada y la vimos. Era una enorme bestia mitad humano y mitad animal, de grandes garras y fauces, quien emitía esos espeluznantes aullidos. Pero lo más escalofriante para mí fue que reconocí las ropas rotas que traía aquel ser. Eran las mismas que le había visto a la muchacha que atropellé hace media hora, porque incluso estaban manchadas de sangre, pero su rostro no era el mismo, porque ahora tenía enormes fauces y colmillos. Sus pies y manos eran filosas garras. Los asaltantes dispararon, al tiempo que aquel humanoide saltaba sobre ellos, pero a pesar de la corta distancia, sus armas no le hicieron nada y cayó encima de esos hombres. La verdad no sé qué pasaría con ellos, porque yo aproveché el momento de la confusión y subí al camión. Aún estaba encendido y arranqué arrollando sus camionetas. Eso evitaría que fueran tras de mí. Todavía alcancé a escuchar gruñidos, gritos y disparos al alejarme. Cuando había avanzado un buen tramo, me di cuenta que la muchacha no estaba dentro de la cabina. Fue cuando me cayó el 20, que era la misma que miré convertida en esa bestia. O sea, ¿qué onda? Había arrollado a una nahual mujer. No lo podía creer. La verdad, mi corazón estaba al 1000. Necesitaba llegar al pueblo para tomarme un café frío bien cargado con coca para calmar mis nervios. Por fortuna, pronto llegué a un pueblito en el que a las orillas, pegado en la carretera, estaba un paradero tipo restaurante. Respiré aliviado por eso. Aunque era de noche, aún estaba abierto. Al bajarme del tracto camión, me di vuelta y quedé frente con la muchacha que había arrollado en la carretera. Quedé frío sin poder moverme, recordando en lo que se había convertido, pensando que iba por mí, por haberla atropellado, pero solo me miraba fijamente. Pude notar sus rasgadas ropas, estaban más llenas de sangre, pero no tenía ninguna herida, incluso ni de las balas que le habían disparado momentos antes. ¿Qué carajos o quién era esa chica? Me hice esa pregunta mentalmente, sudando por el terror. Otra de mis interrogantes era cómo había llegado en el mismo momento que yo. En eso su boca se abrió para decirme que no tuviera miedo. No iba a hacerme nada. Ella había tenido la culpa de que la golpeara con el camión al haberse atravesado. Tembloroso le contesté que necesitaba tomar un café para bajarme el susto. A eso iba la fonda. Yo le dije: si gustas vamos, ahí podemos conversar. La verdad, tenía miedo estar a solas con ella, y adentro del local estaría más tranquilo. Ella aceptó, pero me dijo que con la ropa desgarrada y llena de sangre no podía entrar a ese lugar. Entonces le presté mi saco. Le llegaba hasta las rodillas, le cubría toda su vestimenta y no se le miraba las manchas de sangre. Entramos y nos fuimos a sentar a un rincón donde nadie nos escuchara. Pedimos un café cada quien. Luego que se fuera a la mesera, me dijo que sabía lo que estaba pensando. Ella había llegado al par que yo, porque al estar luchando con los que me tenían amagado para robarme, no los quería matar y solo los golpeó, dejándolos heridos e inconscientes para que yo tuviera tiempo de escapar. Eso le había llevado escasos minutos, ya que es increíblemente muy rápida. Después me alcanzó
Se subió al remolque por atrás y todo el tiempo viajó conmigo. Me dijo que de alguna manera quería agradecerme por ser buena persona. También me contó que no sabía lo que era, ni de dónde venía, o por qué se convertía en esa bestia, pero aparecía cuando se sentía en peligro, y lo hacía con mucha sed de sangre. Fue por lo que me arrollaste en medio de la nada, debido a que pierdo la razón al transformarme en ese ser. Yo la escuchaba atónito sin poder dar crédito a lo que decía. Si no fuera porque lo miré con mis propios ojos, diría que estaba perdiendo la cordura. No obstante, estaba bien cuerdo porque ahí estaba. Tenía a una nahual frente a mis ojos y me había salvado la vida. Apuré mi café y de un sorbo me lo terminé, diciéndole que tenía que irme. Ella hizo lo mismo. Entonces me dijo lo que temía escuchar, que si la llevaba conmigo y la dejara en cualquier lugar, estaba acostumbrada a pasar las noches en la sierra, como los lobos. No me pude negar, y con un poco de temor le dije que sí, pensando en que de haber querido hacerme daño, ya lo hubiese hecho desde antes. Cuando salimos del restaurantito, que estaba a punto de cerrar, y ya al abordar la cabina, un sujeto me puso una pistola en la cabeza, diciéndome que le entregara todo lo que traía: cartera, celular y reloj. A la muchacha también otro la amenazó con otra pistola, llevándosela hacia unos matorrales para abusar de ella, mientras que el otro me tenía amagado con el arma, esperando su turno para hacer lo mismo, sin saber que sería la última fechoría que tratarían de hacer en su vida, porque de repente se empezaron a escuchar gritos escalofriantes, gruñidos y después un pavoroso aullido. Su compinche corrió hacia los arbustos para ver qué estaba sucediendo. Con su arma lista, imagino que pensó que sería un coyote quien estaba atacando a su amigo. Yo solo alcancé a ver que de los matorrales salía aquella muchacha convertida en mitad perro, mitad mujer, de más de 2 metros de altura, destrozándolo con las garras y fauces. Abordé mi vehículo y salí huyendo de ese lugar, esperando que no volviera a seguirme otra vez. Ni de mi chaqueta me acordé. El resto del camino fue sin novedad y llegué con bien entregando la mercancía. Cuando regresé a la base y les conté todo lo que me había sucedido, solo me creyeron lo del asalto, mas nunca me creyeron lo de la mujer nahual. Sin embargo, ¿cómo se explica que me dejaron ir los asaltantes? Hay cosas tan incomprensibles que no se pueden entender, debido a que vienen de otros planos, y siempre nos preguntaremos de cómo o del por qué suceden, debido a que no lo entendemos. En lo paranormal, nadie de nosotros estamos exentos a que nos sucedan, incluso a niños, animales. Y esto que les voy a contar le sucedió a una amiga de nombre Gloria. La mayoría, o casi todos, tenemos una infancia que no podremos olvidar cuando se es feliz, pero en ocasiones pasan cosas malas y empañan esa felicidad y nos dejan marcados de por vida. Nosotros, en aquellos tiempos, éramos un grupo de muchachitos y por lo regular siempre nos reuníamos en mi casa después de salir de clases. El pretexto era la tarea, pero en realidad nos gustaba pasar el mayor tiempo juntos. También aprovechábamos para contar nuestras cosas o simplemente jugar algo. Siempre había que contar entre nosotros. Desde niñas íbamos a la misma escuela y hoy, a la fecha, ya de mujer, recuerdo claramente lo que sucedió en ese entonces. Esta historia que les voy a compartir le pasó a una de mis mejores amigas y marcó su vida por siempre. Pasó cuando apenas teníamos entre 12 y 13 años. Mi amiga conoció a un muchacho en la escuela, el cual le decía estar enamorado de ella. Aunque siempre fue correcto y respetuoso con ella, mi amiga nunca lo tomó como enamorado, ya que con tan poca edad no pensaba mucho en esas cosas.
Aquel chico hacía de todo para que lo aceptara. Le llevaba flores, chocolates y regalos, debido que dependía de una buena familia, pero ella le decía que no tenía la edad para una relación. Así pasó el tiempo y todo sucedía de forma normal, hasta que el muchacho intempestivamente enfermó de leucemia. Por ese motivo dejó de ir a la escuela. Nosotras, al notar su ausencia, empezamos a preguntar por él y fue la maestra quien nos dio la desagradable noticia. Aunque mi amiga Gloria no lo había aceptado como su novio, éramos sus amigas y fuimos a visitarlo un día. Al estar con él en su casa, le dijo a Gloria que si en vida lo había rechazado, después de muerto sería de él, aunque ella no quisiera, y eso nadie podría evitarlo. Mi amiga y yo nos volteamos a ver un tanto asustadas, ya que lo dijo en su lecho de muerte, como un juramento. Pasó una semana en la que mi amiga no podía sacar de su cabeza lo que el chico le dijo, y recordarlo le causaba escalofríos. No podía creer que siendo un mocoso estuviera tan obsesionado de ella. Sin embargo, de aquel muchacho agraciado, con tan buen sentido del humor, ya no quedaba nada. Era de entenderse, su enfermedad lo estaba consumiendo, hasta que irremediablemente mi amiga Gloria dijo que en el momento que murió, sintió como si un viento agitara su cabello, y aseguró que ese suceso estaba relacionado con él porque sintió su presencia. Pero nosotros pensamos que estaba nerviosa por lo sucedido y solo había sido producto de su imaginación. En nuestro grupo de amiguitos, a pesar de nuestra corta edad, éramos muy unidos y su muerte nos afectó como no se dan una idea, y mucho más a Gloria. Pero así es la vida y debíamos seguir, pero siempre recordando a nuestro amigo, un chico que era muy creativo y siempre solía tener un buen chiste y un gran sentido del humor. Luego de un corto tiempo, mi amiga empezó a comportarse muy extraña. Según ella, decía que tenía sueños demasiado raros y amanecía muy cansada, con pocas ganas de levantarse para ir a la escuela. Soñaba que nuestro amigo salía de ultratumba para llevársela, como se lo había dicho antes de morir, y despertaba asustada. Muy seguido soñaba eso. Ya sus noches eran intranquilas y no deseaba que llegara la hora de dormir porque no quería tener la misma pesadilla. Nunca había pasado por algo así. Decía que al principio fue en sus sueños, pero ya después era en la realidad. Me contaba que al acostarse, ya cuando estaba casi por dormir, empezaba a sentir un peso sobre ella, a tal punto que le costaba trabajo respirar. Pero no solo eso, porque también le susurraba en el oído palabras que no podía entender, pero le causaban una sensación escalofriante que traspasaba el límite de sus miedos. Era algo tan tenebroso que no podía explicar, pero estaba segura que se trataba de Arturo, quien estaba cumpliendo su promesa de venir por ella. Despertaba muy agitada y sin saber qué le estaba ocurriendo. Así pasó tiempo y esos sucesos no dejaron de sucederle. Al contrario, se repetían con más frecuencia. Dijo que sentía un cuerpo que se posaba encima de ella, pero que nunca miraba su cara. Sin embargo, no dudaba que fuera el espíritu de su enamorado. Todo sucedía cuando estaba despierta, porque ni siquiera se podía dormir por el miedo que sentía. Esto nunca se lo contó a sus padres. Sentía mucho miedo, hasta de contarlo, casi al punto de ser una pesadilla tener que irse a dormir. 10 años después, contrajo matrimonio. Nosotros seguíamos amistando y me contó cómo fue que se dio cuenta que era lo que realmente sucedía. En aquel entonces era una niña y no entendía lo que pasaba. Se debía a aquel muchacho que estaba enamorado de ella. Se manifestaba y la poseía, sin ella saber, pero al casarse, cuando tenía relaciones con su esposo,
se dio cuenta que era lo mismo que su cuerpo sentía cuando aquel ser se subía en ella. Nunca vio su cara, pero sí sentía el peso y experimentaba las mismas sensaciones que hoy de casada siente. Pero hay algo más. Últimamente me dijo que su esposo siente a alguien acostado entre ellos, incluso que a veces ve una sombra que desaparece por la puerta. No cree que sea un súcubo, el mentado demonio del placer. Piensa que es Arturo. Como ella no aceptó ser su novia en vida, cree que dejó algo pendiente en nuestro plano, agregándole que hizo la promesa de que sería para él en su lecho de muerte, y eso lo hace regresar para cumplir lo que prometió. Yo digo que todo lo cuestiona lo paranormal, es incomprensible, y más la muerte. Por eso no debemos prometer nada. Así al morir descansaremos en paz. Yo tenía mis dudas y quise investigar un poco más sobre eso. Y un día, en mis clases de metafísica, le pregunté al profesor el por qué mi madrastra decía ver a mi papá junto a ella. No era lo mismo que le sucedía a mi amiga, pero sí algo similar. Antes de que contestara también, le dije que ella nunca había tenido la responsabilidad de una casa, porque eso lo hacía mi papá. Al morir, ella quedó a cargo de todo y lloraba porque era duro hacerlo. El maestro me contestó que cuando se muere y se dejan cosas pendientes, el difunto tiende a regresar al plano dejado por alguna razón y se desespera por no poder hacer lo que dejó inconcluso, siendo la razón por la que mueven las cosas, hacen ruidos o se manifiestan en sombras. En el caso de mi amiga, pienso que su enamorado la deseaba tanto y como no lo cumplió en vida, para él fue como un pendiente que había dejado. Esa fue la razón por la que cruzaba nuestro plano. Así cumplía la obsesión que no pudo realizar al estar vivo. Y son cosas que quizá nadie podremos entender, pero que sí pasan. Habrá otros que no crean en esto, pero lo que sí les digo, si existe la luz, existe el oscuro, y por ende también lo paranormal. Hay algunos que no saben que ya murieron y se manifiestan de alguna forma, o de plano se resisten a dejar nuestro mundo. Mi madre siempre solía decir que las personas al fallecer vuelven por sus pertenencias o por algún pendiente que dejaron al irse de este plano. Y precisamente hoy en la mañana me estaba comentando haber escuchado por la noche que las ollas, platos y cazuelas cambiaban de lugar por sí solos. Hacían mucho ruido, incluso que algunos trastos caían al piso quebrándose, pero que sin embargo, al ir a revisar, todo estaba en orden, no había nadie ni trastos tirados. Ella pensaba que había sido su madre, o sea mi abuela, que al fallecer volvió a casa, porque eso le gustaba hacer en vida. Le encantaba pasársela en la cocina. Mi trabajo era en una morgue. Por consiguiente, para mí esas cosas paranormales eran poco creíbles, ya que me es imposible siquiera imaginar que un fallecido pueda trascender del limbo para entrar a nuestro plano, y tal vez debido a la reciente pérdida de la abuela, lo había imaginado, y se lo dije en un tono, digamos, sarcástico. Ella me vio con una mirada muy seria, diciendo que si no me daba miedo burlarme de las cosas venidas del otro mundo, que debía respetar a los difuntos porque ellos nos veían y también nos escuchaban. Sus energías rondaban en nuestro entorno. Escéptico como soy, le contesté que no empezara con sus comentarios burdos y absurdos, porque lo que moría no se podía regresar. Luego me despedí diciéndole que se me hacía tarde para llegar al trabajo. Esa vez era un día nublado,
Estaba un tanto oscuro por las nubes que cubrían totalmente al sol y comenzó a llover demasiado fuerte. Cuando llegué a la morgue, que era donde trabajaba, era más temprano. Mi horario de entrada a mi turno empezaba a las 7 p.m. y terminaba a las 7 de la mañana, pero me acostumbraba a llegar temprano, por eso aún no oscurecía. La tarde era muy fría y por ende la noche iba a ser peor debido a las bajas temperaturas. Tampoco dejaba de llover. Fue el motivo que mi compañero de trabajo, al no tener vehículo propio, no se presentó esa noche por la fuerte tempestad que caía. Así que tuve que estar solo en mi área de trabajo, que era en la sala de autopsias. No sentí miedo, debido a que no creía en esas cosas de fantasmas, pero siempre que mi asistente no venía, al estar solo, no sé por qué, pero se me afiguraba que ocurrían extraños sucesos, que no les hallaba ninguna explicación lógica, ni aunque era escéptico. Pero al no haber otra opción, tenía que aguantarme y hacerme de valor trabajando yo solo en mi área. Esa noche estaba realizando la autopsia a una pequeña niña, como de escasos 8 años, cuando llegó uno de los doctores a dejar una muñeca. Sin entender a qué la había llevado, un tanto sorprendido le pregunté por qué la dejaba ahí, y él contestó que era la muñeca de la niña. Su mamá le había pedido que no se la quitara, era su muñeca preferida y se enojaba cuando no la tenía a su lado. Pensé que estaba bromeando y entre risas burlonas le contesté: «Doctor, no me diga que cree que ella se va a levantar a reclamar la muñeca». «Así es», me contestó. «A los muertos no se les debe quitar lo que les pertenece y a lo que le han tomado cariño, menos a los niños que son almas puras. A veces no se dan cuenta de que han dejado este mundo. Es la razón por la que no abandonan por completo nuestro plano. Pero eso es absurdo, doctor. ¿Dónde se la dejo?», me contestó el doctor ignorando mi respuesta. «Yo solo cumplo con lo que me dijeron. Déjala encima de la mesa, donde guardo mis herramientas. De ahí no se va a parar para irse», le dije con una sonrisa burlesca, mofándome de lo que había dicho el doctor. Y él, en respuesta, como venganza hacia mí, solo me contestó que le haga buena compañía a la muñeca, ya que su asistente no vino, y con paso lento salió de la sala de autopsias. Apenas había salido el doctor cuando se escucharon ruidos y unas risas inocentes de niña, pero no era posible porque ya eran las 3 de la madrugada y afuera estaba lloviendo. Entonces, extrañamente, recordé las palabras de mi madre. Terminé con el informe de la niña y fui por la muñeca. No creía en lo paranormal, pero debía seguir las indicaciones del doctor y la dejé junto al cuerpo de su dueña. Pero en ese instante, el timbre de mi teléfono me hizo pegar un brinco al entrar una llamada. Me sentía incómodo estar solo en aquella sala de autopsias, y antes de contestar salí al pasillo, pero inconscientemente, sin pensar, me llevé a la muñeca. Al estar hablando por teléfono con la muñeca en la mano, de repente veo que la niña sale caminando de la sala. Me quedé paralizado. Era increíble, pero la niña venía directo hacia mí, con una cara de enojo. Quise salir corriendo, pero en esos casos el cuerpo se paraliza y mis piernas no reaccionaron. El miedo me hizo caer de rodillas al suelo. Cerré los ojos y sentí que alguien jalaba la muñeca de mis manos. Luego llegó el doctor. Al verme en el suelo, rápidamente se acercó. Me ayudó a levantarme y me preguntó qué es lo que me había pasado. Yo le respondí en dónde estaba la muñeca, mirando hacia todos lados. El doctor, sorprendido, fue a ver a dónde la había dejado, y cuando regresó, quedé asombrado cuando me dijo que la niña la tenía entre sus brazos. Aunque le expliqué y le juré que la niña se había levantado para quitármela, no me creyó, pero sí le vi una sonrisa sarcástica
como diciendo que era mi merecido por no creer en apariciones, y honestamente tenía razón, ya que si no creemos en estas cosas, al menos no debemos burlarnos. Y por bruto, ese día fue el susto de mi vida. El trauma era tan grande que durante semanas seguía oyendo una risa muy macabra como de niña que no salía de mi mente, y no entendía por qué, si no era miedoso. Además ya tenía tiempo de ese suceso, entonces recordé que la muñeca había quedado en una de las mesas de la morgue después de que se llevaron el cuerpo. Fui rápido y se la entregué a su familia. Cosa increíble, pero fue como dejé de escuchar aquellas tenebrosas risas y también dejó de aparecer en la sala de autopsias por aquella morgue. Y desde ese día entendí que los muertos sí vuelven a reclamar sus cosas, y dejé de burlarme de cuanta cosa paranormal las personas me contaban. De una mala forma, acepté que las cosas sí suceden en esta vida. Me llamo Leticia y fui víctima de brujería. Hace muchos años, aun cuando estaba en la secundaria, conocí a una mujer de nombre Susana. Crecimos y compartimos muchos momentos juntas. También cursamos el bachillerato juntas y por cuestiones de la vida y también de dinero, ya no pudimos seguir estudiando la universidad. Gracias a Dios no me hizo falta la universidad. Fui buena emprendedora y decidí abrir una estética. Estoy agradecida con la vida, pues tengo muchas clientas y el dinero que obtengo de eso me es más que suficiente. Mi mejor amiga quería tener un local igual al mío. La verdad es que, como dicen por ahí, el sol sale para todos. Yo estaba muy orgullosa de ella y le presté dinero para abrir su local y tener una mejor vida. Ella apenas pasaba el día a día. Asistí a inaugurar su estética y la verdad que quedó muy bien y también le fue muy bien. Demasiado bien, tanto que hasta un carrito de uso pudo adquirir. Lejos de tener envidia, me sentía muy feliz. Yo también estaba teniendo mucho éxito. Al paso de unos meses, mi esposo quiso emprender un negocio de tacos y teníamos un guardadito, pero no era suficiente. Entonces recordé el préstamo de mi amiga y decidí ir a pedirlo. Ya estando en su casa, le pedí mi dinero, pero me dijo que había hecho unas compras para la estética y ya no tenía. Acordamos un mes para que me los devolviera, y cuando pasó, fui nuevamente, pero esta vez su esposo me decía que no estaba. Básicamente me la estaban escondiendo. Cuando por fin la encontré, saliendo de su casa, le pedí mi dinero y me contestó de una forma grosera: la verdad no tengo, no te voy a pagar y hazle como quieras. Yo molesta, le dije que no le daría unas pertenencias de ella y me amenazó. Me dijo que ya no era la misma de antes y que si no se las regresaba, me iba a arrepentir. A los pocos días de eso, su tía me vino a visitar y llegó bastante preocupada. Me dijo que su sobrina andaba en malos pasos, que su esposo la había cambiado mucho y ahora se rumoraba que practicaba la brujería. Al poco tiempo me empezaron a pasar cosas. Primero me llené en todo mi cuerpo de un salpullido y de este me salía pus. Me ponía pomadas, alcohol, hierbas, pero no se me quitaban. También se me hicieron ampollas y unos granitos horribles y se me empezó a caer el pelo. La verdad es que ya no sabía qué hacer. Además, en ocasiones vomitaba cosas extrañas, que para serles sinceros, era imposible que algo así saliera de una persona. Además que desprendía un olor terrible. En la madrugada me sentaba en una mecedora a tejer toda la noche. Una de esas noches que estaba sentada en la mecedora,
Escuché por la ventana que me hablaron varias veces. Me asomé y no había nada. Así pasaron los días. Todas las noches era lo mismo. Salí hasta afuera del porche a buscar quién hacía ese ruido y nada. Días después escuché un susurro de voces y risas pegadito a la ventana. Me asomaba y se callaban. Volví a salir pero no había nadie, hasta que le platiqué a mi mamá. Mi mamá se asustó, y más al verme cómo estaba de mi cuerpo. En la cara no tenía nada, pero en el cuerpo sí. Me dijo que la causa de mis males era por una bruja. Me dijo que cuando escuchara nuevamente esos ruidos, no saliera, y si la volvía a escuchar, le dijera que mañana viniera por sal. Así sabría quién era la bruja. Hice lo que me dijo y en la mañana llegó mi mejor amiga a pedirme sal y me dijo: te lo advertí y no me hiciste caso. Entrégame mis cosas o te va a ir peor. Yo le contesté: peor de como estoy, no lo creo. Pero se los entregué, y a causa de esos granos y las ampollas, me dio cáncer de piel. Aunque ella se fue a vivir a otro sitio, aún sigo oyendo las voces en el patio de mi casa. Pero todo se paga en esta vida, y más las cosas que hacen con maldad, porque después me di cuenta que falleció una de sus hijas, de más o menos 15 años. Era muy jovencita la niña. No quiero pensar que sucedió por el mal que hacía, pero solo Dios sabe por qué hace estas cosas. Y ya por último, tengan mucho cuidado al prestarle el dinero a las personas. Soy de Nuevo León, México, y lo que les voy a contar fue algo que me sucedió en el Cerro de la Silla. Había planeado ya desde hace un buen tiempo subir al cerro. Había apartado un día para subir. Era un día que tenía libre y no podía cambiarlo. Recuerdo muy bien que ese día estaba lloviendo y la situación no era muy buena. Sin embargo, no desperdiciaría mi día para subir. Sin importar la lluvia, tomé mis cosas y decidí salir. Debido a que estaba lloviendo, no había gente subiendo, solo estaba yo. Así que comencé a subir a eso de las 5 a.m. Aún ni amanecía. Llevaba una mochila bastante grande, con muchas cosas por si necesitaba cubrirme de la lluvia. Algunos cambios de ropa, entre más cosas. Gracias a todo esto, mi mochila pesaba bastante. Llegó un punto en el que el peso fue demasiado que decidí descansar un poco. Para los que han subido, saben que los caminos dan muchas vueltas, pero hay un tramo un poco antes de llegar al teleférico en el que el camino es recto. Si estás en la parte de arriba, puedes ver hasta la parte de abajo. Yo me detuve en la parte de arriba para descansar. Comencé a tomar agua y comer fruta para quitar el peso de la mochila, observando el paisaje. En cierto momento, vi que alguien venía subiendo. Era alguien de blanco, completamente blanco. Como era época de lluvias y frío, supuse que traía un suéter o algo así blanco, pero lo raro es que se movía de forma muy extraña, como balanceándose de lado a lado, lentamente. Yo de nuevo supuse que era alguien que venía cansado. A este punto, aún venía muy lejos de mí, y por la oscuridad solo veía un bulto blanco moviéndose de lado a lado. Yo tenía mi linterna apagada porque se me dificultaba sostenerla. Entonces pensé que cuando la persona de blanco llegara donde yo estaba, podría ofrecerle agua y fruta para perder mi carga. Mi gran idea fue encender mi linterna, y la encendí, y vi que esa persona de blanco se detuvo.
Aún estaba lejos de mí, pero apunté mi linterna hacia esa cosa y un miedo me invadió por completo. Inmediatamente sentí ganas de salir corriendo, de huir. Parecía una persona, pero era totalmente blanca. No recuerdo el color de sus piernas, porque la verdad no tenía. Ahí fue donde sentí que perdería el conocimiento. Recuerden que hasta ese momento yo era el único que estaba ahí arriba. Nadie más estaba ahí. Recuerdo que donde debería estar su rostro solo se veía blanco. No había facciones. No tenía una máscara porque mínimo tendría que tener agujeros para ver. O si era un pasamontañas, se vería algo de textura o relieve. Pero no, era como una silueta blanca, inmóvil. Ni siquiera pareciera que fuera un traje o algo de tela. Simplemente era algo blanco. No encontré una explicación, por lo que eso aumentó el miedo que ya tenía. Caí en pánico, apagué la linterna y fue mucho peor, porque ahora la cosa blanca se movía más rápido hacia mí. Se balanceaba con más fuerza y más rápido, como cuando una persona intenta correr con una camisa de fuerza, a la vez que era como si una persona que estuviera cojo intentara correr. Simplemente aquellos movimientos causaban terror. Sentí ese sentimiento de persecución, pero de algo extraño. Sentía esas ganas de correr lo más rápido posible y gritar a todo pulmón. No sé cuánto tiempo pasé en shock, pero mi mente empezó a decirme: vámonos, vámonos, muévete. Pero mi cuerpo no reaccionaba. Yo estaba totalmente paralizado de miedo, y no sé cómo rayos, pero reaccioné. El corazón estaba a 1000 y empecé a tirar comida por el camino para perder peso y subir más rápido. Tenía un miedo terrible. Pensé en tirar la mochila y hasta tirar todo peso que trajera con tal de huir. Al final subí hasta el lugar más seguro, que era el teleférico, y me quedé ahí, esperando a esta persona subir, con sus movimientos extraños. Sé que me dirán que por qué subí en lugar de bajar, pero si así lo hubiera hecho, tendría que estar más cerca de este ser. Lamentablemente aquel día nadie subió, por lo que tuve que esperar horas en el lugar, hasta que los rayos del sol iluminaran el cerro. Fueron las horas más largas y con más terror que he vivido. No sé si alguien más haya visto este ser, pero si es así, me gustaría leerlos, porque hasta el día de hoy no le he encontrado una explicación y tengo miedo de ser el único que lo haya visto. Esta historia me la contó mi madre y le sucedió a un amigo de ella. A él le gustaban los hombres, por lo que disfrutaba salir de fiesta e ir a varios lugares nocturnos. La historia se desarrolló en Torreón, Coahuila, en un ejido llamado Tajito. Mi madre me contó que un sábado por la noche, que su amigo estaba en una cantina ubicada en el rancho, cerca del bulevar. Él estaba bebiendo de manera tranquila. Ahí transcurrieron varios minutos hasta que llegó un punto en el que empezó a aburrirse, además de que no encontró a alguien con quien pasar el tiempo. Ya un poco tomado, decidió irse de aquel lugar. Al salir, a lo lejos pudo ver a un hombre que vestía con un elegante traje y lucía bien parecido. Él no dudó en acercarse, ya que estaba dispuesto a buscar a alguien con quien pasar un buen rato. Al acercarse, aquel hombre elegante le pidió un cigarro, así que él sacó una cajetilla nueva y sin pensarlo se la dio, pensando que aquel hombre también quería compañía. El hombre elegante sacó un cigarro, lo encendió y comenzó a fumar. El amigo de mi mamá empezó a preguntarle a dónde iba o a quién estaba esperando. Aquella extraña persona le dijo que iba para el periférico y le preguntó si sabía dónde era.
con tal de pasar más tiempo con ese hombre y con la esperanza de que pasara algo más, le mintió diciendo que sí sabía y que de hecho él también iba para allá. Así que los dos comenzaron a caminar, y en el camino empezaron las seducciones de ambos. Terminaron por meterse a una casa abandonada que solo era iluminada por la luz de la luna de esa noche. En dicha casa sostuvieron intimidad. Hasta en ese momento todo era normal, pero cuenta el amigo de mi madre que mientras esto pasaba y él estaba en cierta posición, abrió los ojos y a través del reflejo de la luz de la luna llena, pudo ver que la sombra de aquel extraño hombre era la de un perro. Empujó a aquel hombre extraño y salió corriendo del lugar. Mientras hacía eso, pensó que tal vez, debido a lo tomado que iba, aquello que había visto solo había sido imaginado. Así que aún con ganas de seguir teniendo algo con aquel hombre, decidió regresar a la casa abandonada. Pero justo al llegar, vio a aquel hombre que ya iba caminando algo lejos del lugar y comenzó a gritarle para que lo pudiera esperar. Cuenta que por más que éste le gritaba, el extraño hombre no se paraba, así que decidió seguirlo por varias calles, hasta que, justo en un callejón, finalmente lo pudo alcanzar. La gran sorpresa que se llevó es que en el momento en el que el hombre volteó, vio que tenía cara de animal, parecida a la de un perro. Del miedo, volvió a salir corriendo sin mirar atrás. Aquella noche, decidió dejar la fiesta hasta ese punto y mejor decidió regresar a su casa a descansar. Al día siguiente, comenzó a recordar todo lo que le había pasado y empezó a creer que por lo tomado que estaba, tal vez todo se lo había imaginado o que simplemente fue un mal sueño. La curiosidad lo invadió, así que lo primero que hizo al levantarse fue ir a la casa abandonada donde había pasado algo con aquel extraño hombre. Al llegar, y después de inspeccionar un poco el área, pudo ver que estaba tirada la cajetilla que él le había dado a ese hombre. Pudo comprobar que realmente era la cajetilla que le dio, porque a esa cajetilla solamente le faltaba un cigarro, el cual fue el que se fumó ese hombre extraño. Tomó la cajetilla de cigarros y salió corriendo del lugar. Después de eso, fue a la casa de mi madre y le contó toda esta historia, e incluso nos mostró los cigarrillos. Esos cigarrillos se los fumó tiempo después con unos amigos, a los que también les contó su extraña historia. Tiempo después, lamentablemente, el amigo de mi madre le quitaron la vida. Nunca se supo realmente lo que pasó, pero cuenta que en una ocasión estaba en una cantina tomando como siempre. En eso entró una mujer a hablarle para que saliera, y después de salir ya no se supo nada más de él. Todo fue un gran misterio. Lo más extraño y escalofriante a la vez es que a todos sus amigos, a los que les compartió un cigarrillo de aquella cajetilla, fueron perdiendo la vida de manera extraña. Mi madre dice que fue el diablo el que lo marcó para llevárselo, al igual que a todos los que fumaron de su cajetilla de cigarros. Es una historia realmente escalofriante y que llena de mucha intriga y de muchas dudas.